El Banco Central del Paraguay dará a conocer el resultado de la inflación correspondiente al mes de octubre del 2025. A cargo de la misma estará Guillermo Ortiz, director del Departamento de Índices de Precios. A continuación, entonces, daremos a conocer el resultado de la inflación correspondiente al mes de octubre del 2025. Iniciamos la presentación con una breve descripción del escenario internacional al mes de septiembre de este año. Continuaremos luego con una descripción del escenario doméstico y la publicación de la inflación correspondiente al mes de octubre. Y finalizaremos la presentación con un breve resumen de lo expuesto. En primer lugar, entonces, en el escenario internacional, vamos a analizar un poco los resultados de inflación regional y mundial al mes de septiembre, es decir, un mes previo al mes pasado. En el mes de septiembre, Argentina y Bolivia son los países que registraron los mayores aumentos en la inflación interanual, mientras que China registró una tasa de inflación interanual negativa, como se puede ver en el gráfico de la derecha. De la misma forma, se puede observar que Paraguay en aquel mes de septiembre había registrado una tasa de inflación interanual de 4,3%, ubicándose más o menos en el centro de la distribución de variaciones de los países y economías analizadas. En cuanto a la inflación interanual de los mismos, al excluir a Argentina y Bolivia, podemos ver que Brasil es el país que presenta la mayor variación interanual, mientras que en Perú se observó la menor variación interanual. Perú observándose una variación de 1,36%, mientras que Brasil estaría en torno a 5,1%. Como se puede observar, Paraguay presenta una tasa del 4,3 en el mes de septiembre y se destaca en el gráfico las tendencias y trayectorias bastante similares que se pueden observar en la inflación interanual de los distintos países de la región, puesto que nos encontramos más o menos expuestos a los mismos choques. Si bien cada uno también tiene sus particularidades, lo cual se observa en las diferencias entre tasas mostradas en el gráfico. También se puede ver que la región presentó comportamientos al alza en la inflación interanual del mes de septiembre y que Brasil y Colombia presentaron las tasas más elevadas. En el caso de Brasil, con una inflación de 5,2%, al igual que Colombia, en el caso de Perú y Chile, con tasas de inflación de 1,4 y 4,4% respectivamente. Estos son los países que actualmente también se encuentran regidos bajo el esquema de meta de inflación. Lo que se puede observar también para el caso de Paraguay es que la inflación estaría ubicándose dentro del rango meta del Banco Central, e inclusive si excluimos a lo que serían los alimentos y la energía de la canasta, se puede observar que el IPC demuestra una tasa bastante inferior, en torno al 2,8% interanual, lo cual refleja un poco la importancia que tienen los alimentos particularmente en la tasa de inflación total de nuestro país. En este cuadro mostramos las tasas de inflación interanual de los distintos países en forma de tabla, y se puede observar la trayectoria de los mismos. Como se mencionó anteriormente, Argentina y Bolivia son los países con mayores tasas de variación interanual al mes de septiembre, mientras que China había presentado una tasa de inflación interanual negativa. En el caso de Paraguay, observamos que esta tasa del 4,3 se estaría encontrando en el centro de la distribución de variaciones de inflación de las economías analizadas. Pasando ahora a describir un poco el índice de precios de alimentos de la FAO, encontramos que según este organismo, en términos interanuales, se puede observar que los alimentos mostraron una variación interanual de 3,4% en el mes de septiembre, como se puede ver en el gráfico. Asimismo, se puede ver que los aceites es el grupo de alimentos que mostró la variación interanual más positiva, más elevada, en torno al 18%, seguido por los lácteos con una tasa del 8,6% y la carne con una tasa del 6,6%. En contrapartida, vemos que los cereales y el azúcar mostraron tasas de inflación interanual negativas para estos alimentos, en torno al 7,5% y 21,3% negativo respectivamente. En términos mensuales, el indicador de alimentos de la FAO mostró una ligera disminución, en torno al 0,7% de baja, y lo que se puede observar aquí es que la carne, lo que serían los mercados internacionales, continúa aumentando de precio en torno al 0,7% positivo para el mes de septiembre,
y seguidamente se observan las disminuciones de precios en los distintos alimentos en términos mensuales. Analizando un poco también otras variables relevantes para nuestra inflación provenientes del entorno externo, observamos el precio del crudo y como se puede observar en el gráfico, el petróleo Brent cotizó en octubre a $63,8 por barril. Esto estaría representando una variación interanual de menos 15,3%. Estos son datos preliminares extraídos de la plataforma Bloomberg. De igual manera, el petróleo WTI cotizó en octubre a $60 por barril en promedio, lo cual representa una variación interanual del menos 16,2% también en el mes de octubre. Y se puede observar también esta trayectoria a la baja de los precios del crudo, lo cual, bueno, se deriva en variaciones interanuales negativas, como se puede observar en el gráfico. En cuanto a la soja, se ve que en el mes de octubre la soja cotizó a $378 por tonelada aproximadamente, ligeramente por encima del valor registrado en el mes anterior, y esto estaría representando una variación interanual positiva del 2,6%, ligeramente al alza respecto a los meses previos. Ya pasando al escenario doméstico, iniciamos la descripción de lo que ocurrió en el mercado local, describiendo un poco la situación de la inflación total. En ese sentido, vemos que el IPC se ubicó en los 139 puntos en el mes de octubre del 2025. Esto si lo comparamos al inicio de este nuevo periodo base, que fue diciembre de 2007, se observa que lo que anteriormente uno podía comprar con 100.000 guaraníes en diciembre de 2017, hoy estaría requiriendo 139.000 guaraníes para realizar las mismas compras si tomamos en cuenta al IPC. Esto es importante destacar, puesto que la inflación es acumulativa, como se puede ver y se puede describir siempre si analizamos el IPC, y esto ocurre en todos los países. Lo importante aquí es tener en cuenta que las variaciones de la inflación, las cuales se observan en la línea gris del gráfico, se mantengan bajas y estables y en torno a la meta publicada por el Banco Central. En ese sentido, se puede observar que la variación interanual al mes de octubre de este año se ubicó en torno al 4,1%, interanual, valga la redundancia, ligeramente por debajo del 4,3% registrado en septiembre. En cuanto a los principales subgrupos que explican esta variación del 4,1% interanual, se puede observar los incrementos que notamos en algunos alimentos, como por ejemplo la carne vacuna, las hortalizas y tubérculos frescos, las comidas consumidas fuera del hogar, carne de aves, leche líquida, entre otros productos bastante importantes en la canasta que mostraron incrementos. Estos incrementos se vieron compensados ligeramente por las disminuciones de precios observadas en harinas, frutas, seguros, combustibles, adquisición de automóvil, entre otros, los cuales también muestran una variación interanual negativa. En cuanto a la carne, es importante destacar la fuerte incidencia que presenta este rubro dentro de lo que sería la inflación total, ¿verdad? Es decir, que de este 4,1% de variación interanual del IPC, 1,6 puntos porcentuales se debe exclusivamente a los productos de la carne. Y esto lo venimos mencionando siempre, ¿verdad? La carne tuvo un incremento de precio importante en el último año, derivado principalmente de mayor demanda externa por la apertura de nuevos mercados y también mejora en las cotizaciones internacionales, como ya se presentó anteriormente cuando analizábamos los precios de la FAO. En el mes de octubre, en términos mensuales, se puede observar que la inflación del IPC arrojó una variación del menos 0,1%. Esta variación es similar a lo que habíamos observado en el mes de septiembre y ligeramente inferior a lo que se había observado en el mes de octubre del año pasado. En términos acumulados, la inflación acumula una variación de 3,2% y en términos interanuales, como ya se mencionó, la tasa estaría ubicada en torno al 4,1%. Lo que explica esta variación mensual ligeramente negativa, el menos 0,1%, serían las distintas variaciones de la canasta
por un lado, incrementos en algunos precios de la misma, como por ejemplo lo observado en la carne vacuna, la fruta fresca, carne de aves, comidas consumidas fuera del hogar, entre otros, compensados por bajas de precios en hortalizas, combustibles, huevos, pastas alimenticias, quesos, servicios de telefonía móvil, entre otros. Es importante mencionar que los combustibles mostraron una variación negativa, principalmente derivada de la baja en los combustibles que se produjo en la segunda quincena del mes de septiembre, los cuales tuvieron un efecto arrastre al mes de octubre, adicionalmente a las bajas adicionales de precios que se observaron en distintos emblemas. En cuanto a las hortalizas y tubérculos frescos, se observaron también disminuciones de precios en este mes en particular, si bien en términos acumulados interanuales continúan persistiendo las presiones alcistas en este rubro. Y esto, digamos, ayudó a compensar los incrementos que se observaron en los precios de la carne, tanto vacuna como de aves y de cerdo, entre otros alimentos. Así vemos que si es que desagregamos por rubro, es decir, por producto de la canasta, las principales disminuciones se presentan a continuación. Aquí encontramos tanto combustibles como algunas hortalizas y tubérculos frescos, los huevos de gallina también, y por supuesto algunos precios relacionados con la apreciación cambiaria, es decir, paquetes turísticos, precios de automóvil, precios de aquellos electrodomésticos cotizados en dólares, los cuales, bueno, terminan también impactando negativamente al resultado de la canasta. En cuanto a los incrementos, se observa también incrementos importantes en ciertos rubros, ciertos alimentos como la papa, limón, pera, repollo, entre otros, adicionalmente a los que ya se mencionaron de cortes de carne vacuna, carne de aves y también carne de cerdo. Estos serían, digamos, las principales variaciones que estarían explicando el resultado total. Al observar la trayectoria de la inflación mensual total, vemos que al mes de octubre de este año se observa una variación ligeramente negativa del menos 0,1%, como se mencionó, ligeramente por debajo del 0% observado en el mes anterior. Si evaluamos a continuación los resultados de la inflación núcleo, podemos observar que este indicador arrojó una variación de 0% en términos mensuales, ligeramente por debajo del 0,1% observado en septiembre de este año y también por debajo del 0,3% observado en octubre del año anterior. En términos acumulados, este indicador se estaría ubicando en torno al 2,9% y en términos interanuales la variación estaría en torno al 3,6%. Al observar la trayectoria de la inflación núcleo, se puede apreciar que este indicador presenta mucha mayor estabilidad que aquella mostrada para la inflación total. Y esto básicamente se produce por construcción de este indicador, el cual pretende mostrarnos cuál es la tendencia de la inflación al excluir aquellos productos más volátiles de la canasta. Analizando seguidamente la inflación subyacente, recordamos que este indicador es aquel que excluye de la canasta a las frutas y verduras, teniendo en cuenta que estos son los componentes que presentan mayor volatilidad. Vemos que este indicador también, al igual que la inflación total, arrojó una variación del menos 0,1% en términos mensuales, por encima del menos 0,2% observado en septiembre, pero por debajo del 0,3% observado en octubre del año pasado. En términos acumulados, este indicador estaría arrojando una variación de 2,4% y en términos interanuales se estaría ubicando en 3,7%. Al observar también la trayectoria de este indicador, inflación subyacente, vemos que al igual que la inflación núcleo, presenta mucha mayor estabilidad que aquella observada para la inflación total. Esto, por supuesto, es debido a que al excluir las frutas y verduras considerados componentes más volátiles de la canasta, las variaciones terminan siendo bastante más suaves o por lo menos menos volátiles. Así vemos que el resultado de octubre, como ya se mencionó, fue de menos 0,1% para este indicador, por debajo de lo observado el año anterior. Posteriormente, analizamos la inflación en bienes, servicios y renta y desagregamos aquí el resultado de la inflación total mensual de menos 0,1% en los distintos componentes. Así vemos que los bienes alimenticios de la canasta mostraron un incremento en torno al menos 0,1%, y en términos interanuales se estaría ubicando en 10,3%, una tasa bastante importante.
Al excluir las frutas y verduras del cálculo de alimentos, vemos que la variación mensual fue de 0,3%. Esto es debido a que las frutas y verduras mostraron una ligera disminución en este mes de octubre, en torno al menos 1,4%. Por lo tanto, al excluir las frutas y verduras del componente alimenticio, este se incrementa ligeramente, pasando del 0,1 al 0,3. En términos interanuales también observamos que los bienes alimenticios sin frutas y verduras estaría ubicándose en torno al 10,1% y las frutas y verduras con una tasa también bastante importante en términos interanuales estaría ubicándose en torno al 11,1%. Pasando un poco a los otros bienes de la canasta, tenemos que este indicador arrojó una variación mensual negativa del menos 0,7%, explicado principalmente por lo ocurrido con los combustibles y también por diversos productos relacionados con el tipo de cambio, es decir, productos durables y productos importados, los cuales continúan mostrando descensos de precios derivados de la apreciación cambiaria observada en los últimos meses. En cuanto a los servicios, estos presentan una variación ligeramente positiva, pero bastante moderada, bastante en línea con la meta de inflación del Banco Central. Y en suma, estos componentes estarían arrojando una variación del IPC total del menos 0,1%, como ya se mencionó anteriormente. Continuando con el entorno interno, describimos las diversas tasas e indicadores relevantes para el análisis de la inflación. Vemos que, como ya se mencionó, la inflación interanual bajó ligeramente de un 4,3% en septiembre a un 4,1% actualmente en octubre, mientras que la inflación núcleo bajó también de un 3,9% en septiembre a un 3,6% ahora en octubre. Es decir, una tendencia ligeramente a la baja en estos últimos meses, explicados por los fenómenos que ya mencionábamos previamente. Adicionalmente, se observan los distintos componentes también de la inflación, distintos indicadores como el de la subyacente, que ya se mencionó, que presenta una variación interanual del 3,7%, subyacente X1, que además de excluir a las frutas y verduras, también excluye a los combustibles y servicios tarifados. Este indicador arroja una tasa de variación del 4,7% interanual, superior al de la inflación subyacente, porque al excluir el precio de los combustibles de este indicador, los combustibles al tener una inflación negativa, entonces, y al ser excluidos, entonces estos elevan ligeramente el resultado de la subyacente por encima, es decir, de la subyacente X1 por encima de la subyacente. Adicionalmente, vemos al IPC-SAE, que ya se había mencionado que mostraba tasas de inflación por debajo de la total, y en el mes de octubre vuelve a ocurrir lo mismo, una tasa de inflación del IPC-SAE interanual en torno al 2,3%. Esto refleja básicamente la importancia que tienen los alimentos para el resultado total, puesto que al excluir los alimentos y la energía, la tasa de inflación total pasa de un 4,1 a un 2,3%. Así también se observa la inflación de bienes libres sin frutas y verduras en torno al 4%, y estos son los bienes que no son tarifados y que también se excluyen frutas y verduras, por lo cual también estaría impactando aquí las mismas dinámicas que se observa para la inflación total. En términos interanuales, en octubre los alimentos se aceleraron, subiendo de 9,8 a 10,3% en términos interanuales, principalmente por las carnes, mientras que los combustibles registraron una tasa de variación negativa, pasando de un menos 4% a un menos 4,8% en octubre. Estas serían las dos fuerzas contrapuestas observadas en nuestra inflación total. Por un lado, incremento en los alimentos, por otro lado, una disminución en los combustibles, y en el medio observamos distintos ítems como por ejemplo los servicios y, como ya se mencionó, el IPC-SAE, la inflación núcleo, acompañado del resultado de la inflación total. En términos interanuales, como se mencionó, el resultado fue de 4,1%, y lo que se observa aquí son las incidencias de los principales componentes de la canasta en este resultado. Vemos que 2,5 puntos porcentuales de este 4,1 está explicado principalmente por alimentos sin frutas y verduras. Recordemos que la incidencia de la carne en este resultado es de 1,6 puntos porcentuales, es decir, una incidencia bastante importante solamente de las carnes.
Si a las carnes le sumamos los demás alimentos sin frutas y verduras, llegamos a una incidencia del 2,5 puntos porcentuales de este 4,1%. Adicionalmente a eso, tenemos también las frutas y verduras con una incidencia positiva de 0,5 puntos porcentuales, acompañado y seguido principalmente también del IPCSA de servicios, los servicios de la canasta con una incidencia también positiva del 1,1 de 1,1 puntos porcentuales, y finalmente los bienes con una incidencia de 0,3 puntos porcentuales. Lo que estaría ayudando un poco a compensar estos incrementos serían los combustibles, los cuales se encuentran dentro del grupo de energía, que presentan una incidencia negativa de menos 0,3 puntos porcentuales, como se puede ver en el gráfico. En cuanto a las frutas y verduras, como ya se mencionó, estas mostraron una disminución en el mes de octubre puntualmente en términos mensuales. Sin embargo, estos precios permanecen todavía elevados en términos acumulados. En el gráfico de la izquierda se puede observar en la línea roja el índice de este grupo de productos de frutas y verduras, el cual se estaría ubicando en torno a los 147,2 puntos, ligeramente por debajo de lo observado en septiembre, pero todavía por encima del promedio de los últimos meses. Adicionalmente, en el gráfico de la derecha podemos observar el incremento que tuvieron algunos rubros de este grupo de productos al compararlos con uno de los mínimos locales más recientes que tuvimos, que es el mes de noviembre del año pasado. Entonces, al acumular la variación que se obtuvo desde diciembre hasta el mes de octubre actual, vemos que algunos productos de las frutas y verduras continúan mostrando tasas bastante positivas y bastante elevadas. Aquí vemos el ejemplo del locote, por ejemplo, una tasa de variación que, si bien disminuyó respecto al mes anterior, vemos que todavía se ubica en torno a los 134,8% de variación acumulada. El caso del tomate, con un incremento luego de haber observado ya precios altos en el mes anterior, se vuelve a incrementar, mostrando tasas de variaciones acumuladas en torno al 116,8%. Vemos el caso de la mandioca también con tasas de inflación bastante importantes. El repollo también, que aparentemente pareciera que el mes anterior se estaba desacelerando, este mes vuelve a incrementarse, mostrando una tasa de variación acumulada en noviembre en torno al 14,5%. Y también el caso de la cebolla, que 2 meses atrás, allá por el mes de agosto, observábamos tasas acumuladas de variación negativa para este producto, pero esto se revirtió y hoy tenemos nuevamente tasas de variación positiva en torno al 6,3%. Todos estos productos terminan impactando en el resultado de las frutas y verduras, y decimos finalmente que estos se encuentran todavía, digamos, en niveles elevados. Como ya mencionamos en diversas presentaciones, muchas de estas variaciones estarían debidas principalmente a las restricciones a la importación de algunos productos, y por supuesto eso limita a su vez lo que sería la oferta local de estos productos. Entonces, al haber una oferta disminuida, los precios tienden a subir, y esto es lo que se está observando en el mercado actualmente. Seguidamente también analizamos un poco el mercado de la carne. Vemos que en el mes de octubre se observaron variaciones positivas en todos los cortes de carne vacuna analizados en la canasta del IPC, como se puede ver en pantalla. Todos presentan tasas de variación positivas en términos mensuales. Esto implica que continúan los incrementos en estos precios, en los precios de estos productos, principalmente explicados, como ya se menciona en varias presentaciones, por el alto dinamismo del mercado internacional, ¿verdad? La apertura de nuevos mercados para la carne paraguaya, con mayor demanda, por supuesto, así como también la mejora en las cotizaciones internacionales también mostradas cuando analizábamos los precios de la FAO. En promedio, la variación mensual de los cortes de carne vacuna fue de 1,7%, y en términos interanuales esta tasa estaría en torno al 24,7%, una tasa realmente importante al considerar lo ocurrido el último año. Y acompañando un poco al incremento de precios de la carne vacuna, también observamos incrementos en los principales sustitutos de este producto, que serían las carnes de ave y las carnes de cerdo. Las carnes de ave mostrando una variación mensual promedio de 0,9% e interanual en torno al 12,4%, mientras que la carne de cerdo mostrando una tasa de variación mensual del 0,4% e interanual del 9,9%.
Es decir, vemos incrementos también en los productos sustitutos de la carne vacuna. Eh, por supuesto, a la carne vacuna encarecerse, entonces los consumidores buscan sustituir este consumo y esta mayor demanda por estos productos también termina impactando en sus precios. También habíamos mencionado que los embutidos, otro de los sustitutos también, se encuentra al alza justamente derivado también de estos mismos factores. En cuanto a los combustibles, ya se mencionó que en el mes de octubre estos mostraron una tasa de variación mensual negativa en promedio del menos 1,8% y en términos interanuales en torno al menos 4,8%. Y aquí hay que mencionar que el resultado mensual de octubre se vio, digamos, influenciado también por el efecto arrastre que tuvo la disminución de los combustibles durante la segunda quincena del mes de septiembre. Entonces, si nos ponemos a analizar cómo se realizan las recolecciones de precios para el IPC, se puede analizar de que estas recolecciones se distribuyen a lo largo del mes, por lo cual cuando una disminución ocurre en la segunda quincena de un mes en particular, entonces aquellos emblemas cuyos precios ya fueron tomados durante la primera quincena ya se registran con los precios todavía sin ser bajados. Luego, en la segunda quincena se bajan los precios y en el mes siguiente aquellos emblemas que se visitaban durante la primera quincena, ahí recién registran esa disminución de precios que no se pudo registrar en el mes anterior y por esa razón observamos este efecto arrastre que le llamamos. No obstante, además del efecto arrastre, podemos mencionar las disminuciones que se produjeron en los distintos emblemas a lo largo del mes de referencia también, ¿verdad? Por supuesto. Y finalmente, para ir cerrando la presentación, vemos las proporciones de variaciones positivas de la inflación. Aquí vemos que en octubre el 37,6% de los productos de la canasta registraron variaciones de precios positivas y este porcentaje estaría por debajo del promedio histórico de los meses de octubre desde el año 95 al 2024 en torno al 45,4% y también por debajo del promedio histórico para la totalidad de los meses del año, que estaría ubicándose en 44,8%. Es decir, menos productos de la canasta en comparación a esos promedios estarían registrando variaciones positivas en este mes en particular. Finalmente, para ir cerrando, mostramos un breve resumen de lo expuesto. En cuanto al escenario doméstico, vemos que la inflación total interanual de octubre disminuyó respecto al resultado de septiembre de un 4,3%, bajó a un 4,1%. En cuanto a la inflación núcleo, esto también mostró una ligera disminución, pasando del 3,9% de septiembre a un 3,6% en octubre. En cuanto a la inflación total mensual, aquí vemos una tasa similar a lo observado en septiembre, en menos 0,1%. Y si analizamos la inflación núcleo en términos mensuales, vemos un ligero incremento del menos 0,1% en septiembre a un 0% en octubre. También habíamos dicho que en octubre se observaron bajas en combustibles y bienes durables de la canasta, combustibles principalmente explicados por el dinamismo del precio internacional del crudo y los bienes durables explicados principalmente por la apreciación cambiaria observada en los últimos meses. También habíamos dicho que destacaron los incrementos en algunos segmentos como por ejemplo alimentos sin frutas y verduras, carne vacuna y carne de aves con tasas de inflación positivas de 0,3, 1,7 y 0,9% respectivamente. Otras agrupaciones que tuvieron comportamientos mixtos se pueden mencionar bebidas alcohólicas y tabaco con una variación de 0,4%, los rubros del transporte con una variación del menos 1,7%, las comunicaciones con una variación del menos 0,3%, restaurantes y hoteles con una variación del 0,3% y principalmente aquí explicado por la alimentación fuera del hogar que entra dentro de lo que sería rubro de restaurante. En cuanto a la inflación interanual de alimentos sin frutas y verduras, esta fue inferior a la del mes de septiembre, pasando de un 10,5 a un 10,1%. Sin embargo, esta tasa continúa siendo bastante importante. En cuanto a la proporción de variaciones positivas de la canasta, vemos que esta registró una disminución respecto a septiembre, pasando del 37,8% a 37,6%. Y también este porcentaje se ubica por debajo del promedio histórico total que habíamos mencionado en la slide anterior.
En cuanto al entorno externo, habíamos visto la disminución en términos interanuales del crudo, el petróleo Brent y del petróleo WTI, con variaciones del menos 15,3 y menos 16,2% respectivamente. Habíamos visto también que en términos interanuales la FAO registra una tasa interanual positiva para el total de los alimentos, siendo los aceites aquel producto que mostró la mayor variación en torno al 18%. También vimos las tasas de inflación de los distintos países y economías analizadas, tanto de la región como del mundo, al mes de septiembre. Y vemos aquí que las distintas economías mostraron tasas de inflación bastante moderadas en aquel mes. Si nos ponemos a analizar, todas ellas, a excepción de Argentina, estuvieron por debajo del 0,5%, es decir, tasas de inflación bastante moderadas. Y finalmente vemos también el resultado de la Argentina con una tasa de inflación del 2,1% en el mes de septiembre pasado.